o la urgente. Y cuando hablamos de la bilirrubina directa a la conjugada, esta aumenta en problemas de excreción, ya sea por causa intrahepática o extrahepática. ¿Hasta aquí se entiende o estoy hablando muy rápido? ¿Se entiende? Ok, ahora sí. Estos son los cuadros que yo quiero que le saquen fotito y que hagan su propio ¿cómo le dicen ustedes? Que hagan su propio tema de esto. Bueno, aquí viene lo más importante y lo que ustedes tienen que aprender. Perfil hepático o hepatograma. El perfil hepático o hepatograma, hablamos de un perfil hepatocelular o citolítico, que significa que hay una injuria en el hepatocito, es decir, ese hepatocito está sufriendo, está enfermo, lo están dañando, lo están lastimando. Y cuando hablo de un perfil colestásico es porque hay una dificultad en la progresión de la bilis, cualquiera sea el motivo, ya sea por problemas, ya vamos a ver luego, mejor no hablo, la bilirrubina va a estar aumentada, ya sea la bilirrubina directa o la bilirrubina indirecta, pero van a estar elevadas. La fosfatasa alcalina va a estar elevada, la gamma-glutamitransfertirasa también va a estar elevada. Cuando ustedes vean bilirrubinas totales aumentadas, más IgG aumentada, más FA aumentada, ustedes tienen que pensar que están frente a un problema obstructivo, ya sea intrahepático o ya sea extrahepático. Y cuando hablamos de función hepática, estamos hablando de un perfil de síntesis, ya hemos dicho, un TP prolongado, un INR mayor a 1.3 y una albúmina disminuida. Cuando estoy aquí en el perfil hepatocelular, la ALT y la AST. La AST está más elevada en las hepatitis, perdón, la ALT está más elevada en las hepatitis virales, el hígado graso, problemas de fármacos y tóxicos. Y la AST está más elevada cuando estoy hablando de una hepatopatía alcohólica, daño muscular, infarto de miocardio, hemólisis, hígado de choque. Recuerdo muy bien que una vez viene una de las residentes asustadísima, porque también atiendo la UCI en la Caja Nacional, asustadísima, viene, me busca y me dice: doctora, este paciente tiene transaminasas de 5.000. Asustada. Le digo: ¿qué pasó? Acaba de tener un paro cardíaco, pero lo hemos sacado adelante. Obvio que va a tener transaminasas de arriba de 5.000. ¿Por qué? Porque acabamos de decir que cuando hay un infarto de miocardio, el paciente obviamente va a tener injuria. ¿Por qué? Porque va a faltar oxígeno. Sin que esto signifique que el paciente va a hacer una falla hepática y se va a morir por falla hepática. Bueno, y entonces ahora vamos a hablar de los patrones. Dentro de los patrones tengo el patrón hepatocelular, que es el aumento de las transaminasas. Tengo el patrón colestásico por una alteración en el flujo de la bilis. Cuando hablamos de aumento de las transaminasas, tenemos que saber diferenciar si estoy frente a una leve, si estoy frente a una moderada y si estoy frente a una aguda, porque de acuerdo a esta interpretación yo sabré si estoy frente a un problema hepático agudo o si estoy frente a un problema hepático crónico. Importantísimo saber esto. Entonces, si yo estoy con más de 1.000, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, quiere decir que estoy frente a un problema hepático agudo. Si tengo por debajo de 800, está en 700, 500, 300, 100, 150, estoy frente a un problema hepático crónico. Y bueno, tenemos la alteración o patrón colestásico, como habíamos dicho anteriormente, es por una alteración en el flujo de la bilis. Quiere decir que la bilis no se está evacuando, no se está liberando, no está saliendo como tiene que salir, y puede ser intrahepática y puede ser extrahepática. Y he aquí la clasificación de las diferentes enfermedades para que ustedes sepan: estoy frente a esto. Pueden ser estas distintas enfermedades. Fíjense el ramillete de patologías hepáticas que ustedes tienen. Entonces, cuando tengo unas transaminasas altas, altísimas, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, tengo que pensar que estoy frente a algo agudo. Pero ¿será realmente un problema hepático per se o será secundario a otra situación que está pasando en otro órgano que me está afectando el hígado? Entonces, tenemos las hepatitis virales. Si ustedes tienen en su perfil hepático, ustedes tienen que
la ALT en 3000, la AST en 1000 y tantos, piensen que están frente a un problema agudo. Y lo primero que tienen que hacer es investigar patologías virales, si es que el paciente no está hospitalizado, o si está hospitalizado, ver si no está con sepsis, si no ha hecho algún tipo de... porque también tenemos el choque, el hígado de choque. También podemos estar frente a hepatitis autoinmunes, hígado de choque por sepsis, intoxicaciones medicamentosas, lesiones hepáticas inducidas por fármaco en aquellos pacientes que están haciendo tratamiento especialmente por la tuberculosis, el paro cardiorrespiratorio, como les decía anteriormente, el síndrome de HELP y la coledocolitiasis. Más sin embargo, cuando estamos en patologías crónicas, también debo investigar las patologías virales, pero en esta ya me salto la hepatitis A y me voy directamente a la B serie. También debo pensar en una cirrosis hepática, en patologías autoinmunes, alcohólicas, miopatías, endocrinas, algunas situaciones malignas, hemocromatosis, que es el exceso de hierro que me puede llevar a una patología hepática crónica, la enfermedad de Wilson, que es la acumulación de cobre, que también me puede llevar a una patología hepática, la enfermedad celíaca y enfermedades de la tiroides, que no son patologías hepáticas como tal, pero son secundarias a patologías de otros órganos. Y seguimos acá, el patrón colestásico. El patrón colestásico puede ser extrahepático e intrahepático. Todos ustedes piensan que la bilirrubina se eleva solamente porque hay una obstrucción, porque hay una piedra, porque hay un bicho, porque hay una ascaris, porque hay algo que está obstruyendo y no deja salir la bilis. Es cierto, pero no es del todo completo. Tenemos dilatación de los conductos biliares. ¿Alguien sabe qué es el tumor de Klatskin? No. Bueno, el tumor de Klatskin se encuentra en el hígado, en la bifurcación de la rama de las vías biliares, tanto derecha como izquierda, y va a ser una compresión extrínseca, entonces esas ramas se van a dilatar. Entonces hay una dilatación de vías biliares. La coledocolitiasis, todos saben que es un pito en el colédoco, tumor de cabeza de páncreas, me va a hacer una compresión extrínseca, una pancreatitis crónica, unos colangiomas, parasitosis, ascaris, fasciola hepática, ampuloma. Todos estos me van a producir una obstrucción y las vías biliares se van a dilatar. Métanse en su cabecita. Las vías biliares se van a dilatar cuando estoy hablando de todo esto. Dilatación de vías biliares. ¿Qué quiere decir? Se dilatan porque hay algo que está impidiendo que la bilis salga. Pero cuando estoy frente a colestasis intrahepática, fíjense ustedes, no va a haber dilatación de vías biliares. Entonces, no siempre es porque hay dilatación, es que yo voy a tener hiperbilirrubinemia. Aquí no hay dilatación de vías biliares. No hay. Pero sí tengo la bilirrubina directa elevada. La bilirrubina directa e indirecta van a ir entre que van casi juntas. Pero cuando tengo una dilatación de vías biliares, la bilirrubina directa siempre va a estar mucho más elevada que la directa. Porque al haber una colestasis va a haber un daño a nivel de los hepatocitos y a nivel de los conductos, de las paredes. Entonces, por alteración del flujo biliar, por las hepatitis virales. ¿Por qué creen que hay una dificultad en la progresión de la bilis cuando hay una hepatitis? ¿Por qué creen? ¿Qué significa la terminología itis? Y entonces, si estoy frente a una hepatitis, ¿qué se va a inflamar? El hígado. ¿Y qué más se van a inflamar? Las paredes de las vías biliares. Entonces, si la bilis tenía que salir a 80 por hora, que ya no está así abierto, porque ya está inflamado y ya el camino está más angosto, esa bilis va a salir a 10 kilómetros por hora, a 20 kilómetros por hora, ¿no es cierto? Entonces no hay dilatación de vías biliares, pero sí hay una disminución, hay un estrechamiento en el conducto por el proceso inflamatorio o por la destrucción. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, no todo lo que es bilirrubina directa aumentada quiere decir dilatación de vías biliares y le mando al paciente a una RCP. No tiene sentido mandar a un paciente a una RCP si no tengo dilatación de vías biliares. Entonces, también lo mismo, digo, hepatitis medicamentosa, lesiones infiltrativas, sepsis. Cuando hay una sepsis hay un proceso inflamatorio generalizado, alimentación parenteral por destrucción de los conductos biliares. Por destrucción.
¿Qué me van a presentar la destrucción? Las patologías autoinmunes. Entonces, si yo tengo un problema hepático, mando a ecografía. Recuerden que primero voy a pedir una ecografía. Mando a ecografía, me dice, no hay dilatación de vías biliares. Pero algo está pasando. Este paciente me está reteniendo bilis, está más amarillo que un canario, pero la bilirrubina directa no está elevada, pero también la indirecta. Entonces pienso en qué, en enfermedades autoinmunes y pido los perfiles de patologías autoinmunes, como ser el ALA, el asma, el anti-LKM1, que generalmente es para los niños, colangitis biliar primaria. Si el AMA y el AMA me sale alto, estoy frente a una colangitis biliar primaria. Si el pH me sale alto, estoy frente a una colangitis esclerosante primaria. Y bueno, ahora vamos a hablar sobre las hiperbilirrubinemia. Recuerden mi paciente solo tenía los ojitos amarillos, nada más. Solamente tenía las bilirrubinas elevadas hasta 2.9. Entonces, cuando hablo de hiperbilirrubinemia, también hablo obviamente de la bilirrubina directa e indirecta. La directa conjugada bilirrubina ya procesada en el hígado. Me imagino que ustedes saben cómo se procesa, cómo se metaboliza y cómo se capta la bilirrubina para llegar al hígado. Me imagino que ya lo saben. ¿Lo saben? Sean sinceros, estamos solo ustedes y yo, no hay nadie más. ¿Lo saben? ¿No? ¿Quieren saber? Ok. Bueno, ustedes saben que la bilirrubina es un desecho de la destrucción de los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos viven aproximadamente 120 días, y de ahí existe este desecho de la bilirrubina. Pero si estamos frente a una sepsis, a unas infecciones, o si estamos frente a enfermedades hemolíticas, esto se va a destruir más rápidamente. Por lo tanto, va a haber mayor desecho y vamos a tener mayor bilirrubina. Pero ¿qué tiene que pasar para que vaya al hígado? Esta bilirrubina, que es extra, o es decir, prehepática, porque tenemos en el metabolismo de la bilirrubina, hablamos de las bilirrubinas prehepáticas, hepáticas, y cuando ya se convierte en bilis, hablamos de la bilirrubinemia extrahepática. Entonces, ¿qué tiene que pasar para que esta bilirrubina se convierta en una bilirrubina directa? Tiene que pegarse a la albúmina. Por eso les decía que la albúmina es importantísima, es una proteína bastante importante. Una vez que la bilirrubina se ha liberado, va a la albúmina, se pega a la bilirrubina, la agarra de su manito cuando el cortejo, lo mismo, ¿no ve que el cortejo va a la casa de la corteja, la agarra de su manito, la sube a su auto, la lleva a un bonito restaurante a los agachados, ¿verdad? Y ahí se sueltan de la manito. Lo mismo pasa con la albúmina. La albúmina, una vez que ha agarrado la bilirrubina de su manito, le sirve como un transportador, como un taxi, llegan al hepatocito, en el hepatocito lo deja y le dice intrabilirrubina. Y ahí tiene que hacerse cargo el ácido glucurónico a través de la enzima que hemos visto, la UDP, y ahí recién se convierte en conjugada. Pero si no tengo albúmina, o si tengo demasiada cantidad de bilirrubina y no alcanza la albúmina, se va a quedar mucha cantidad de esta bilirrubina en la sangre. Y mi paciente se va a poner amarillo. ¿Entendieron? ¿Sí? Ok. Entonces, cuando tenemos un aumento de la bilirrubina no conjugada, es porque hay un aumento en la producción, es decir, puede haber una hemólisis o cualquier otra situación, y va a haber lo que les decía, alteración en la captación por deficiencia del ácido glucurónico, y ahí se va a producir el famoso síndrome de Gilbert. Y también va a haber alteración en la conjugación. ¿Por qué? Porque va a haber deficiencia de enzima de la glucoroniltransferasa. También puede producirse por hepatopatías virales y hepatopatías crónicas el aumento de la bilirrubina indirecta. ¿Están entendiendo todo? ¿Sí? ¿No se están aburriendo? No veo a nadie dormido, todos están atentos. Qué bien, están aprendiendo. Y bueno, aquí les he traído este cuadro, que es muy bonito, me gustó después de que vi muchos cuadros, me gustó como para que tengan algo más claro y fácil de entender.
Clasificación. La ictericia puede ser por causa prehepática, hepática y poshepática. En la causa prehepática dijimos que hay una sobreproducción de bilirrubina, que no es lo mismo que la bilis. Sin embargo, el 80% de la bilis se encuentra gracias a el pigmento de la bilis es gracias a la bilirrubina. Y entonces esto se va a producir por anemia hemolítica autoinmune, anemia hemolítica del recién nacido. Y tenemos la hepática, bilirrubina indirecta también va a estar elevada por un problema en la captación, en el síndrome de Gilbert, y por un problema de conjugación en la enfermedad de Klinger-Najar, ictericia del recién nacido. Esto se da en los recién nacidos. Klinger-Najar. Y también tenemos la hepática cuando la bilirrubina directa está aumentada. Va a haber una alteración en el transporte y excreción, síndrome de Dubin-Johnson, síndrome de Rotor. Obstrucción de la vía biliar intrahepática por una cirrosis biliar, ya no se dice cirrosis biliar, jóvenes, se dice colangitis, ¿ya? Y las necrosis hepatocelulares por cualquier problema que me produzca una inflamación del hígado, en todas las hepatitis. Y también por la poshepática, obstrucción de la vía biliar extrahepática, cálculos biliares, cáncer de cáncer. Bueno, esto ya se los he hecho más bonito yo en las diapositivas anteriores. ¿Y cuál va a ser el manejo de la infuria hepática celular aguda? Si yo tengo un paciente que viene con bilirrubinas, estamos hablando de las transaminasas. Cuando estoy frente a un problema agudo, he dicho que cuando mi paciente tiene transaminasas por arriba de 1000, entonces yo veo el perfil hepático. Viene mi paciente, yo le hago un estudio del perfil hepático, analizo ese perfil hepático y yo tengo transaminasas muy elevadas. Estoy pensando en un problema agudo. ¿Hay encefalopatía hepática? Sí, el paciente va a estar medio dormido. ¿Hay una alteración en el INR mayor a 1.5? ¿Hay una falla hepática? Sí, el paciente debe ir a un trasplante hepático. Pero lamentablemente en Bolivia no tenemos un trasplante hepático, entonces tenemos que manejarnos según lo que tenemos. Lamentablemente hay muchas cosas que nosotros no tenemos, más aún que ahora está carísimo todo. Y como decía la doctora Ligerón, a veces da ganas de utilizar hierbitas, como en nuestros tiempos pasados. Pero si estoy frente a una patología aguda, no hay encefalopatía hepática, no hay alteración, no hay falla hepática, no hay nada, entonces hago un tratamiento sintomático. A mi paciente le duele la cabeza, le doy para la cabeza, hago todo lo que tengo que hacer. Las patologías hepáticas virales se tratan de forma sintomática, pero ya han visto que hay muchas patologías hepáticas. Si yo les hablara de cada una, no nos alcanzaría ni un mes y toda la tarde hablando de las patologías. Pero ustedes van a salir con una idea muy general. Estoy segura que están aprendiendo. Entonces, si estoy frente a una patología crónica, generalmente tengo ya una fibrosis. Antes de la cirrosis hay una fibrosis. La fibrosis todavía es reversible. Se puede hacer algo por ese hígado, pero si ya estoy frente a una cirrosis ya no puedo hacer nada. Hay situaciones en las que realmente ya no se puede hacer nada. Entonces, si tengo complicación de la citis, trata de la citis, trata de la hipertensión portal, trata de la encefalopatía. Si hay un hepatocarcinoma, pues lo mandaré al oncólogo a ver qué es lo que dice el oncólogo. Hago manejo según la complicación. ¿Estudio la etiología? Sí, estudio la etiología para saber por qué ese paciente llegó a una cirrosis. Pero recuerden que antes de llegar a una cirrosis pasó por varias etapas. Todos van a pasar por la etapa de la estatosis, grado 1, grado 2, grado 3, fibrosis, cirrosis. Y mucha gente no se da cuenta porque lamentablemente las patologías hepáticas son asintomáticas. No duelen, no molestan, no se quejan. Es por eso que muchos pacientes, muchos, van a la consulta cuando han hecho caca negra, cuando han vomitado sangre, cuando sus ojos se les pone amarillos o cuando les empezó a crecer la barriga. Entonces van al médico y resulta que ya encontramos al paciente con un problema hepático complicado. Algunos con fibrosis, otros con cirrosis. Y ahí encontramos que tienen varices esofágicas, que tienen varices gástricas o que tienen varices de recto.
que no son las hemorroides, son otra cosa. Y bueno, hablamos sobre la injuria colestásica y hemos dicho cuando estamos hablando de problemas agudos, la fosfatasa alcalina va a estar muy elevada, la GGT va a estar elevada, las bilirrubinas van a estar elevadas. Cuando ustedes sospechen de cualquier patología hepática, jóvenes, lo primero que tienen que pedir es una ecografía. Si en esa ecografía dice que tengo dilatación de vías biliares extrahepáticas y una dilatación de colédoco, no necesito pedir una colangioresonancia. Primero porque vale carísimo. Si está hecha en buenas manos, ustedes saben y están viendo que hay una dilatación del colédoco, por ejemplo, ¿para qué van a pedir una colangioresonancia? Primero que al paciente le van a hacer gastar mucho dinero y van a hacer que se irradie demasiado. No hay necesidad. Directamente pido una ERCP para resolver el problema, porque generalmente es por cálculos. Entonces, si hay mucho gas, no se puede, la persona es muy gordita, no se pasa algo, entonces pediré una tomografía. Bueno, y si no hay dilatación no están los conductos dilatados, pensaré en patologías autoinmunes, porque ya saben que no todas las colestasis son por dilatación de conductos. Y por último, pediré una biopsia. Ahora sí, hepatograma del caso clínico. Cuando nosotros hablamos del hepatograma, tenemos todo eso. Eso es mi hepatograma. GOT, GPT, bilirrubina total, bilirrubina directa, bilirrubina indirecta, albúmina, tiempo de protrombina. Ese es mi hepatograma. Cuando yo digo, pídame un hepatograma, yo le digo a mi asistente, porque yo trabajo con un asistente, porque gracias a Dios tenemos mucho paciente, si no avanzo, entonces ella ya sabe, me pide todo eso, pídame un hepatograma. Y fíjense ustedes, quiero que analicen. El paciente llegó a mis manos cuando la bilirrubina estaba en 2.9, no mejoraba, ya iba 3 meses a su médico y no mejoraba, y las bilirrubinas seguían subiendo. Pero fíjense ustedes, si ustedes conocen los parámetros normales, ¿estoy en mi tiempo todavía? No quiero retrasarme, señorita, ¿estoy en mi tiempo todavía? Ok, porque si no voy a decir rapidito, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, jóvenes, que el paciente llega a mis manos con una bilirrubina de 2.9, la bilirrubina directa en 1.3, la bilirrubina indirecta en 1.6. Quiero que analicen, les voy a dar 1 minuto para que analicen este caso clínico. Ya hemos hablado, ya hemos dicho cuándo es agudo, ya hemos dicho cuándo es crónico, ya les he dado los perfiles, analicen. Y cuando alguien se anime me dice, ¿qué perfil o qué patrón tiene acá? Hemos dicho que tenemos 3 perfiles, perfil hepatocelular, perfil colestásico, perfil de síntesis, y tengo 2 patrones, patrón hepatocelular, patrón de colestásico y el mixto. ¿Qué perfil tienen acá? No me digan que he hablado como loro y no han aprendido nada. Analicen. Alguien ha tenido que entender, porque yo los he visto a toditos bien atentos. Dice que hay premio, un churrasco. Analicen, jóvenes, yo sé que han aprendido. Aquí los veo toditos inteligentes. ¿Quién quiere hablar? Digan algo, lo que sea, pero digan algo. ¿Tenemos una patología aguda? En coro, todos respondan. ¿Tenemos una patología aguda?
No. Bien, ¿por qué no? Las transaminasas están normales. Sí. No hay patología aguda. Por lo tanto, no tengo un patrón hepatocelular. No hay daño o injuria de hepatocito. Tenemos un patrón colestásico. Sí. ¿Hay patrón colestásico? A ver, arriba. También escucho a los de arriba. Sí, arriba dicen, sí, los de arriba están ganando los de abajo y ustedes son más altos. Sí. Hay un patrón colestásico. ¿Por qué? Porque la bilirrubina total va en aumento. ¿Por qué? Bilirrubina total va Las en aumento. bilirrubinas están elevadas. ¿A predominio de quién? Indirecta. ¿A predominio de cuál? De la indirecta. ¿De la? Indirecta. ¿De la? Directa. ¿Cómo de la directa? Indirecta. Indirecta. Estoy sorda. Indirecta. Entonces estoy hablando de una coléstasis obstructiva o no obstructiva. No obstructivo. No obstructiva. No obstructivo. Recuerden que es obstructiva cuando la directa está aumentada. Y además la fosfatasa alcalina y la GGT tienen que estar aumentadas. Sí. Aquí hay aumento de la GGT, hay aumento de la fosfatasa alcalina. No. Arriba. ¿Hay o no hay? Me voy a tener que ir sin darles la respuesta. No. No está. ¿Hay o no hay? No. No hay aumento de la fosfatasa alcalina, no hay aumento de la GGT, por lo tanto, no hay obstrucción. Y además la bilirrubina indirecta es la que está aumentada. Tengo alteración en el perfil de síntesis. Está disminuida mi albúmina. ¿Hay una prolongación del TP? No. ¿Quién da más? No. Aquí también los profes están analizando, me encanta. No hay, No. no hay. Solo tengo una alteración en la bilirrubina total, bilirrubina directa. Lo demás está normal. Indirecta. La ecografía normal. ¿Qué tiene este paciente? El paciente cuando vino a mí solo le pedí el laboratorio, vi sus otros laboratorios y ya supe lo que tenía este paciente. Y le dije, a usted no hay que hacerle nada. Nada de nada. Todo lo que se hizo gastó en vano. Mucha plata. El paciente tenía y tiene, porque lo va a tener siempre, un síndrome de Gilbert, que no es considerado una patología hepática como tal. Y bueno, vamos a hablar rapidito sobre el síndrome de Gilbert. Si alguno adivinó, qué suerte, va a poder ser gastroenterólogo, si no, van a tener que estudiar mucho. Bueno, el síndrome de Gilbert es una afección genética inofensiva en la que el hígado no produce suficiente cantidad de enzima, la glucoriltransferasa. En algunos casos se observa una ictericia leve, coloración amarillenta de la piel. Los desencadenantes pueden ser estrés, infección, fiebre después de no haber comido mucho tiempo o después de haber hecho un ejercicio bastante fuerte. El síndrome de Gilbert es una condición de por vida, pero no necesita tratamiento. Todo lo que los ojos amarillitos no significan siempre patologías hepáticas y le tengo que dar dextrotón, dexamina y no sé qué tantas cosas se meten. En el síndrome de Gilbert la bilirrubina total puede llegar hasta 6. El paciente puede hacerse pijín amarillito. Puede afectar entre el 5 al 10% de la población. También cuando hay ayuno, esto se puede aumentar. Y el síndrome de Gilbert se manifiesta típicamente en la adolescencia o en la adultez temprana. ¿Este paciente cuántos años tenía? 20 años. ¿Tiene? 20. El síndrome de Gilbert es una condición de por vida, pero no necesita tratamiento porque no es una enfermedad. Si yo conozco mi perfil hepático, si sé mucho, si analizo, si veo, llego a un diagnóstico rapidísimo. Y el paciente que tenía síndrome de Gilbert. Conclusiones: una interpretación cuidadosa del hepatograma
más la historia clínica detallada y el examen físico del paciente nos permitirá realizar un diagnóstico más específico y solicitar los exámenes complementarios adecuados, además de realizar el tratamiento correspondiente en favor de la salud de nuestro paciente. Esa es mi conclusión, así de pequeñita. Y pueden sacarse esta fotito para que ustedes practiquen en su casa frente a qué patología hepática está. ¿Cuánto aprendiste? ¿Ya sabes interpretar un hepatograma? Sí. Y esto es algo mío, algo que me gusta. No existe una tableta mágica que cure si no va acompañada de los pilares fundamentales de la salud: una nutrición saludable, control del estrés, buena hidratación, dormir lo suficiente y hacer ejercicios. Muchas gracias, jóvenes. ¿Sí? ¿Les encantó la charla? Sí. ¿Sí? Nadie se durmió. No. ¿Hay tiempo para las preguntas? ¿Alguien quiere preguntar algo? Pueden anotarse mi número de teléfono si por ahí hay alguna duda de algún problema hepático y no los están pudiendo resolver. 731-2365-2. Soy la doctora Silvia Yumbra, gastroenteróloga clínica, a sus órdenes. 731. ¿Alguna pregunta? Repita su número. Dígame. Ahí. 761-23-25-2. ¿Su número? 731-23-65-2. Le diré al doctor Nakamura que me invite más seguido. Sí. Doutora, só uma confirmação, verdade? Viu que nem sempre vai haver uma dilatação, não era problema de dilatação do conduto e temos uma bilirrubina alterada, pode estar ocorrendo uma inflamação onde vai se estrechar esses condutos. Y cuando tenemos un proceso inflamatorio por hepatitis. ¿Ya? ¿Y se asemeja entonces a esta síndrome de Gilbert? No, para nada. ¿Por qué? Porque en el síndrome de Gilbert solo se te va a alterar el patrón colestásico y todo lo demás va a estar normal. Todo lo demás. Ya estaríamos hablando de una patología diferente. Y en las otras patologías va a haber alteración en todo el hepatograma. Gracias. ¿Alguien quería preguntar también? Bueno, tenía la pregunta si para hacer el diagnóstico de estatosis hepática es exclusivamente por imagenología, por ecografía abdominal o también se puede hacer laboratorialmente. No. El diagnóstico de estatosis hepática es únicamente por ecografía. No hay otra forma. Solo ecografía. Ok, doctora, Gracias. Yo tengo una pregunta. Una vez estás con cetosis hepática, ¿cuál sería el tratamiento? ¿Perdón? El tratamiento de cetosis hepática. Dependiendo si estamos, eso es un tema para hablar bastante. Dependiendo si estás en grado 1, grado 2, grado 3, tienes que pedir el hepatograma, tienes que pedir el perfil lipídico y ahí iniciamos el tratamiento, dependiendo de todos esos perfiles. Gracias. La albumina. Doctora, ¿cómo sería en el caso de una, yo pensé en el inicio que sería una anemia hemolítica, porque primeramente se elevó la bilirrubina indirecta y puede ser un problema en sí en conjunto, no solo una patología, pero sí el conjunto de varias? Podríamos tener superposición de enfermedades. ¿Por qué ella es una anemia hemolítica? Les he mostrado yo en el laboratorio, tiene una hemoglobina de sí, 15. tiene una hemoglobina aquí. Por eso hay que ver detalladamente todo. ¿Alguna pregunta alguien más? ¿Nadie? ¿Por allá? Ya, la última pregunta para la doctora.
doctora, buenas tardes. Yo quería saber en sí qué es lo que pasa con el organismo cuando la persona hace actividad física o hay un estrés, por qué se aumentan los niveles de bilirrubina. ¿Cuál es el proceso que pasa en el organismo? Ajá. De bilirrubina. Sí, y que es síndrome de Gilbert. No siempre vamos a decir síndrome de Gilbert, vamos a hacer va a ser otro tipo de patología. Cuando van ustedes al gym, cuando hacen de repente, porque todo tiene que ser progresivo, van a dañar sus células y las van a dejar sin oxigenación. Y al dejarlas sin oxigenación va a haber una mala circulación. Entonces, ¿qué va a haber? Va a haber un aumento de la lisis, se van a alisar, se van a romper los globulitos rojos y se va a aumentar la producción de bilirrubina y va a haber un aumento de la bilirrubina indirecta. Por eso cuando vayan a hacer ejercicios jóvenes que sea progresivo, no quieran sacar cuerpazo en una semana, por favor. Eso es otro tipo de patología corazón, es otro tipo de patología. Ahora una duda, usted mencionar que tiene una hemólisis. En el paciente, por ejemplo, si fue el caso que haya tenido una hemólisis, su hematocrit o su hemoglobina estuvieran bajas y estaba sucediendo. No ha tenido hemólisis el paciente. No tenía, entonces no fue esa causa. No, porque teníamos una hemoglobina de 15 punto y. Porque usted mencionó que él era deportista, sí. y además les dije que hacía alergias por estrés. O sea, este paciente tenía una alteración al estrés. Y este pacientito, entonces, estaba estresado, estaba jugando un partido, un campeonato, y se estresó, encima tenía que ir, porque como no le dolía nada, él seguía yendo, a pesar de que el primer médico tratante le dijo que no, que tenía que estar tranquilito, que no tenía que moverse, que no tenía que hacer nada. Sí, evidentemente en un síndrome de Gilbert lo que hay que decir al paciente es que se tranquilice, que no se altere, y la última vez que yo lo vi al paciente, no olvidé mostrarles todo su hepatograma, estaba dentro de parámetros normales. Ahí está, 2021, la bilirrubina total, no miento. Esta es cuánto aprendiste, ¿no? Sí. Ahí está. 3628 1.1 0605, el paciente vino con estos laboratorios y este paciente yo no le di nada, absolutamente nada para el hígado, solo le dije que se tranquilice, que esté bien, que no se estrese y que iba a vivir eso, y de cuando en cuando se va a poner amarillito, pero no es algo grave. Muchas gracias, Jorge, muchas gracias.